Cada 3 días se hace un trasplante de órganos en Uruguay. Sin embargo, los requisitos actuales que le permiten a una persona donar uno o más órganos son muy exigentes, lo que hace que varios pacientes mueran en la espera. ¿Usted es donante de órganos? Sí, soy donante de órganos. No sé. Tenía entendido que la última vez que hice el carnet de salud, que firmabas un papel si eras donante y si no, lo decías y te borraban de ahí. Pero no sé nada más. Sí sé, porque me han preguntado varias veces cuando he ido a la médica uruguaya y eso, o a otros lados cuando he ido a sacarme carnet de salud y eso, y te preguntan a veces, cuando te vas a sacarte carnet de salud, si querés donar o no. Ahora hace años que no me han preguntado, pero cuando era más joven me preguntaron y yo decidí que por ahora no. Sí, yo soy donante porque me llegó un comunicado por mi prestador de salud. No, por el momento creo que no. Sí, yo sé que soy donante por el decreto o ley, no sé qué salió. Sí, somos todos donantes de órganos, a menos que firmes la petición de que no. La vida de 47 uruguayos depende de un llamado telefónico que les avise que hay un órgano disponible para que sea trasplantado. En 2016 hubo 154 trasplantados y en 2015 119. El trasplante más común es el de riñón y el promedio de espera es de 2 años y medio. Le sigue el de hígado, córnea y corazón, aunque muchos pacientes no sobreviven la espera. En 2014 murieron 44 en lista de espera, en 2015 unos 47 y en 2016 38 pacientes. ¿Por qué? Porque para poder donar órganos tiene que producirse necesariamente una muerte encefálica del paciente. Pasemos este dato a números. De las 6.224 muertes en 2015, solo 2,1% fueron encefálicas. De esas 131 personas muertas, no todas pudieron ser donantes, lo que reduce aún más ese pequeño porcentaje. Una vez que el donante muere, y en caso de que cumpla con todos los requisitos, el trasplante debe hacerse en menos de 12 horas. En el caso del corazón, no pueden transcurrir más de 3 horas desde que fue extraído del donador hasta que es colocado en el paciente que estaba en lista de espera. Si el trasplante se logra con éxito, allí no termina la historia. De las personas trasplantadas, un 20% rechaza el órgano en los primeros 3 años, como en el caso del riñón, y prácticamente todos lo hacen en los siguientes 15 años. Gracias a la ley vigente, Uruguay tiene una tasa de donación de órganos que casi triplica la media de América Latina. Sin embargo, hay un gran desfasaje aún entre las personas que necesitan de un órgano y quienes están habilitados para donarlo. Esto sucede por varios factores. Primero, porque las necesidades de trasplantes aumentaron. Si vemos una gráfica de evolución, en 2015 fueron 119 los trasplantes que se registraron, mientras que en 2016 fueron 154. En lo que va de 2017 ya fueron 66 trasplantes. A su vez, ocurre porque los donantes son cada vez menos, porque la población uruguaya está envejecida. Para ser donante no se pueden tener enfermedades que se puedan transmitir al receptor y su órgano tiene que funcionar de forma correcta. El envejecimiento afecta también la demanda, ya que hay cada vez más uruguayos que viven más y tienen enfermedades crónicas que hacen que necesiten un trasplante. Todos estos factores hacen que del 1.700.000 uruguayos que aproximadamente son donantes, solamente 70 por año efectivamente puedan serlo. Esta cifra puede ser incluso menor, como ocurrió en 2015, que fueron 45 las personas que pudieron donar sus órganos. En el caso de los menores de edad, son los padres o tutores quienes deben dar el consentimiento para la donación de órganos. En el caso de los niños, la donación más complicada, el trasplante más complicado, es el de corazón. Desde el año 2008 a la fecha, hubo 21 niños anotados en la lista de espera. De esos, 8 murieron, 7 fueron trasplantados, 3 se excluyeron y hay 3 que todavía esperan por un corazón. Tuve un embarazo normal, con todos los estudios necesarios, y no, en ningún estudio salió que podía llegar a tener una patología de esta índole. A los 13 días Ezio dejó de succionar, ingresó con un shock cardiogénico al CTI muy grave y a los pocos días le pudieron hacer una resonancia magnética donde ahí se constató que tenía el miocardio no compactado, que es el músculo del corazón que no se llegó a compactar. Entonces el corazón no podía tener el movimiento normal de un corazón. Y bueno, fue muy duro. Al principio, cuando él ingresó al CTI, se nos planteó que podía llegar a tener una cardiopatía, pero al hacer un eco, allí se dieron cuenta que no era una cardiopatía, sino que tenía
todo lo necesario como para hacer una miocardiopatía. Lo que le produjo fue una insuficiencia mitral, que la válvula mitral está muy distendida, entonces le produce presión pulmonar, hace que la sangre, en vez de salir hacia el organismo, vuelva para los pulmones, entonces le produce edema pulmonar y por eso las repetidas internaciones. El tema del trasplante de corazón, si bien es un tema que en la Fundación siempre estuvo latente, es un tema que surgió con mucha fuerza en estos últimos meses por el caso de Ezio. La ley nuestra, que ha sido un avance muy grande desde el 2013, cuando tú sos mayor de edad, sos donante por defecto. O sea, salvo que expreses lo contrario, se considera que sos donante. Para los menores de edad, se precisa explícitamente la aprobación de los papás para que sean donantes. Y ese consentimiento no se puede dar con anterioridad. O sea, ese consentimiento se da en el momento en que reciben la noticia de que su hijo fallece por muerte cerebral. Imagínate que en ese momento en que de una manera repentina perdés a tu hijo, es el peor momento para preguntarte si querés que tu hijo sea donante. O sea, no querés que se vaya en ese momento. Entonces, por eso nosotros estamos buscando justamente que el tema de la donación de órganos esté presente en todos los hogares, que todos los padres manejen la posibilidad de que a cualquiera nos puede pasar. Y bueno, en ese momento ya haberlo pensado con anterioridad, qué harían, si donar o no donar, porque a veces uno está en shock en ese momento y no puede pensar. Y podés de repente decir, no los dono, y después al tiempo, a los días, recapacitar y pensar que lo importante que hubiese sido donar y que en este caso el corazoncito de su hijo siga latiendo en el cuerpo de otro niño, es importante pensarlo antes. En estos últimos 9 años, solo un niño menor de 5 años que tuvo en lista de espera se pudo salvar. Es como... Hay que trabajar más en eso, como sociedad nos lo debemos, por los niños, pero además porque con pocas cosas podemos mejorar mucho. Él es un niño muy feliz, muy juguetón, desde que se despierta hasta que se acuesta está siempre sonriendo. Estoy convencida que hay esperanza para eso. Milka Bengoechea, directora del Instituto de Donación y Trasplante, muchas gracias por estar con nosotros. Lo escuchábamos, todos los uruguayos mayores de edad somos donantes tácitos de órganos, pero como decía Chaquerián y como decía la mamá de Ezio, no es así en el caso de los niños. Y el momento de la pregunta es el momento más doloroso de la vida de un padre. ¿Por qué se resolvió que eso sea de esa manera? ¿Por qué se pregunta en ese momento? Bueno, en realidad el legislador hizo una modificación de la ley que estaba vigente en materia de donación y trasplante, que lo que establecía era que se consultaba a la familia de los fallecidos. Y justamente el gran cambio de la ley que está vigente desde el 2013 es que no se consulta a la familia, en el caso de los adultos, porque se asume que la persona que tiene algo en contra de la donación lo va a expresar en vida. En ningún caso en el Uruguay había obligación de pronunciarse en vida, si bien siempre y hasta el día de hoy, las personas, más allá de que esté vigente este consentimiento presunto, es decir, que se presume que todos somos donantes, cualquier persona puede expresar su negativa o su positiva a la donación para después de la muerte. En el caso de los menores no son competentes desde el punto de vista legal y por lo tanto no pueden hacer esa expresión. Y en ese sentido, esta responsabilidad recae en los padres. No parece muy posible o muy probable que se pueda consultar a los padres en otras circunstancias respecto a la posibilidad de que donen los órganos de sus hijos en el caso de que ese hijo fallezca, porque además las probabilidades que tienen de fallecer los niños son realmente bajas. Es algo en lo que ningún padre quiere pensar, pero además son bajas, porque obviamente las expectativas de vida son diferentes, ¿verdad?, en los niños en relación a los adultos. O sea que el legislador lo que de alguna manera previó es sí la consulta a los padres, excepto en una situación que es en aquellos casos en que la muerte del menor amerite pericia forense. En esos casos también el donante se considera un donante presunto. Pero el problema que tenemos con los niños en lista de espera, que en realidad yo quiero decir que
Desde el año 2008 hasta la fecha nosotros estuvimos teniendo en cuenta los trasplantes de órganos, o sea, trasplante hepático, trasplante cardíaco, trasplante renal y algunos trasplantes combinados. Hemos tenido 75 niños en lista de espera. El 64% de esos niños se han podido trasplantar. Pero es cierto que hay dificultades. ¿Por qué? Porque hay menos donantes, ¿verdad?, en la franja de los niños que en la franja de los adultos. Cabe señalar que cuando se hace la consulta a los padres, por suerte en nuestro país, la mayor parte de las veces los padres tienen una actitud solidaria y positiva, sino que la limitación está en conseguir, en una situación en donde, por otro lado, en el ámbito de la salud tratamos de que no haya, obviamente, niños que sean donantes, porque eso también lo que está demostrando es que hay niños que no pueden solucionar sus problemas de salud. Realmente que en aquellos casos en que el menor fallece, siempre esté la comunicación al instituto, siempre ese donante pueda ser evaluado como un potencial donante y que no se pierda ningún caso en el que, dada esta situación que es lamentable, que es el fallecimiento de un niño, de un menor, no se acceda por parte del instituto al conocimiento de esta situación para evaluar a ese niño fallecido como potencial donante. ¿Eso pasa? ¿Es muy frecuente que no, ustedes no se enteren? No, es poco frecuente, pero bueno, siempre hay que trabajar para mejorar. Acá estamos hablando que con que se nos escape uno, es un dato importante. Nosotros recibimos alrededor de entre 10, 15 comunicaciones de niños fallecidos en condición de muerte encefálica por año en el instituto. Entonces, si perdemos la comunicación de uno, ya de repente estamos hablando de un 10%. Y por otro lado, a veces en ampliar los criterios de aceptación de los donantes, ¿no? A veces se pierden donantes por lo que se llaman las contraindicaciones médicas. Bueno, ¿se está trabajando en flexibilizar esas condiciones para que... Sí, eso se está trabajando más que en niños, en adultos. Es decir, en otros lugares del mundo se aceptan donantes, por ejemplo, de mayor edad, donantes añosos. En España se utilizan donantes de órganos de más de 80 años para algún tipo de trasplante, como puede ser el trasplante renal o el trasplante hepático. En cambio, en nuestros países en general se es un poco más restrictivo, si bien en los últimos años se han ampliado los criterios. El segundo criterio es que siempre se trabajó sobre la base de que los donantes de órganos eran aquellas personas que estaban en las unidades de cuidados intensivos, porque son aquellas personas que están en muerte encefálica y que están con determinados sostenes desde el punto de vista de ventilación mecánica y otros sostenes. En los últimos años también en el mundo se ha ampliado el trabajar hacia las unidades de emergencia, porque allí también se generan donantes de órganos y, por supuesto, donantes de tejido. La población uruguaya está cada vez más envejecida, es algo que se sabe normalmente, y eso puede afectar de alguna forma en el tema de la donación. ¿Hay algo pensado, hay alguna estrategia, en fin, algo en el que se esté trabajando puntualmente para que esta situación mejore y se acceda más gente a la donación cuando la necesita? Sí, lo que tú decís es cierto porque el envejecimiento de la población uruguaya afecta a los dos grupos, ¿no? Afecta a los receptores porque como la gente vive más, tenemos más enfermedades crónicas y entonces cada vez hay más gente que ingresa a lista de espera. Y por otro lado porque afecta el perfil, lo que decimos nosotros, el perfil de nuestros donantes. Nuestros donantes ahora en relación a hace unos cuantos años tienen un promedio de edad mayor y en relación a los primeros años en donde predominaban los donantes que eran producto de accidentes de tránsito u otro tipo de muerte violenta, son muchas veces fallecidos por accidentes cerebrovasculares. Y el criterio justamente es el de poder realmente aceptar donantes que tienen a veces otras, lo que nosotros decimos los médicos, otras comorbilidades u otras enfermedades, pero que de alguna manera no comprometen el funcionamiento del órgano que nosotros vamos a usar para trasplantar. Entonces, bueno, en algún momento se fue muy restrictivo respecto a los criterios de evaluación de los donantes y con que tuvieran cualquier otra cosa ya se descartaba el donante. Hoy lo que les decía, el caso de España, que es el país que tiene la tasa más alta de donantes por millón de población, Uruguay en general anda entre los 19 a 20 donantes por millón de población y España tiene 43, 44 donantes por millón de población, ellos lo que han es ampliado mucho el criterio para la aceptación de los donantes. Es decir, se aceptan donantes que tienen otras patologías o donantes que son añosos, pero también sobre la base que muchas veces el paciente que va a recibir ese órgano también es un paciente
añoso. Entonces la expectativa de lo que se espera respecto al funcionamiento de ese trasplante está en relación a las condiciones biológicas del receptor. Vamos por ese camino, digamos, en Uruguay. Vamos por ese camino y de hecho en estos últimos años se han ido de alguna manera ampliando los criterios de aceptación de los donantes. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes también, muchas gracias. Les recordamos que el informe completo lo pueden ver en elobservador.com.uy y también en otv.uy. Muchísimas gracias.